buscando en otros ambientes, en otras asignaturas, en otros contextos, y fuimos viendo algunas cuestiones que se repetían. Y a la vez nos permitió trabajar con nuestros estudiantes aspectos que no teníamos pensados cuando planteamos esta propuesta. Salieron aspectos que tienen que ver con cuestiones éticas, con cuestiones tecnológicas, que salieron directamente de los estudiantes. En ese sentido, empezamos a trabajar con otro aspecto, el de la integridad académica y la alfabetización en inteligencia artificial. Esto empezamos en el 2024. ¿Por qué la integridad académica? Porque cuando comenzamos a trabajar con los chatbots, por ejemplo, y cuando hicimos exploración de modelos de inteligencia artificial con el grupo de docentes, observábamos que se asociaba siempre el uso de inteligencia artificial al concepto de plagio y al concepto de copia. De hecho, nuestros estudiantes, cuando hicimos relevamientos al respecto, hablaban de eso y cambiaban un poco su mirada a partir de la propuesta didáctica. Entonces empezamos a trabajar con esos conceptos de integridad académica, cómo habría que reformular esos conceptos, cómo habría que reformular el concepto de autoría a partir de un concepto de autoría aumentada, cómo habría que reconfigurar la evaluación en nuestras prácticas. Todo eso empezamos a trabajar desde el 2024. En el 2025 ya empezamos a trabajar desde una mirada de gobernanza de la inteligencia artificial y llegamos al 2026, para hacerlo rápido, fue muy largo el camino, pero lo tenemos que hacer un poquito más cortito, sobre una mirada de alfabetización que la llamamos estadístico-algorítmica. Dentro de un ratito voy a eh, explicar un poquito más sobre eso. Entonces, volviendo a lo que dice el texto de la diapositiva, el desafío no es tecnológico, sino pensar en el impacto positivo de modelos del uso de la inteligencia artificial generativa en las prácticas pedagógicas. Depende de las propuestas didácticas que le den sentido al uso de esa inteligencia artificial. Dentro de los problemas que aparecen cuando empezamos a trabajar los conceptos de autoría, de integridad académica y otros conceptos que se van enganchando entre sí, aparecen en muchos textos, en muchos relevamientos que hacemos, dos temáticas que van medio de la mano. La delegación automática a los modelos de inteligencia artificial frente a lo que deberíamos pensar a lo que podemos llamar sostenibilidad cognitiva. Si nosotros hacemos una simplificación muy simplificada de un proceso cognitivo, eh, lo podemos pensar como en distintos niveles, ¿no? Ahora, muchos investigadores actuales, y de hecho en algunas empresas tecnológicas como Anthropic, en algunos papers que han publicado, observan que, eh, por ejemplo, estudiantes del nivel superior eh, hacen digamos, el camino inverso y observan un riesgo actual de construir una pirámide al revés, una pirámide que no tenga sustento. Entonces, en ese sentido, muchos de los procesos de cognitivos superiores son delegados a la inteligencia artificial por nuestros estudiantes, de modo que eh, no construyan su conocimiento como deberían construirlo. Entonces, la IA, al producir respuestas que son más sofisticadas, de alguna forma externalizan esos procesos de razonamiento desde la base. Y en contraposición, el concepto que proponemos de sostenibilidad cognitiva es un concepto de pensar en preservar habilidades que sean esenciales mediante la responsabilidad humana, la evaluación crítica y ampliación de algunas capacidades, pensando
en esa caja negra de la inteligencia artificial, ¿no? De los modelos de inteligencia artificial. Y en este sentido, me gustó tomar el modelo de Puente Dura para analizar cómo se está trabajando con los modelos de inteligencia artificial en las aulas, a partir de un relevamiento que hay en la literatura reciente. Se observa que hay un uso predominante de lo que Puente Dura llama sustitución y aumento, simplemente. Que lo que hace es usar la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial, para agilizar tareas que ya se pueden hacer de modo preexistente sin modificar un proceso cognitivo que hay subyacente. Entonces se delega. Pero en esas propuestas no hay una etapa, no se llega a la etapa de modificación y de redefinición de las tareas, de modo que esa mediación de la inteligencia artificial transforme efectivamente esa experiencia de aprendizaje y que desafíe a la construcción de conocimiento. Entonces, simplemente las experiencias que aparecen es de sustitución de una tecnología por otra o de aumento, o de, digamos, sí, de aumento para hacer más rápido de alguna manera algunas cuestiones que eran un poco más lentas, pero no de modificación y redefinición para mejorar el aprendizaje. Con respecto a esto, me gustaría tomar dos datos, muy simplificados también, porque los informes son mucho más extensos. Uno es sobre el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, ILIA, de Cepalicenia, de 2025, que afirma que el 92% de los estudiantes usa inteligencia artificial y el 79% de los docentes usa inteligencia artificial. Y por otro lado, un informe del DEC dice que más del 50% de los docentes reconoce tener un juicio crítico débil, o sea, no tener un juicio crítico, una mirada crítica para evaluar lo que la inteligencia artificial produce. Y solo el 15% del estudiantado alcanza el nivel más alto de pensamiento según la evaluación que hace esta encuesta del Digital Education Council, que fue hecha entre 29 universidades de Latinoamérica y más de 30.000 respuestas. Cristina, ya se nos Sí, acabó el voy tiempo. terminando. Sí. Bueno, No, bueno, sí, si quiere termino. así bajar la idea ¿Puedo terminar? Bueno, rápidamente. Sí, entonces, así. rápidamente, voy a la alfabetización en inteligencia artificial. Considero que la alfabetización en inteligencia artificial requiere de alfabetización estadística. ¿Por qué? Porque al evaluar una respuesta generada por una IA, desde una mirada estadística, ya sea escrita, una imagen, un video, cual fuere, tenemos que pensar cuál es la evidencia que da sustento, cuáles son los datos de entrenamiento, cuál es el margen de incertidumbre, cuáles son los sesgos que se amplifican y cuál es la confiabilidad de la conclusión. Entonces, esta es la nueva agenda, que ya digo, qué competencias estadísticas exige hoy la interacción crítica con la IA, qué formación requiere el profesorado para una integración transformadora, cuál es la frontera medible entre aprendizaje genuino y delegación cognitiva, cómo se desarrolla el pensamiento estadístico cuando se asiste de modelos generativos y cómo rediseñamos evaluación para propiciar el razonamiento sobre la mera producción de respuestas. Y ahí finalizo que nuestro propósito como docentes del área estadística y en general docentes es formar una ciudadanía crítica. Creo que hoy necesitamos, además de que nuestros estudiantes comprendan los datos, necesitamos comprender, cuestionar y tomar decisiones que sean responsables sobre los algoritmos que se alimentan de esos datos. Y ahora sí terminé. Gracias. Muchas gracias a usted. Perdón que me pasé. Pues tarea difícil ahora de Felipe comentarlo, pero bueno, seguro, a ver, ahora cedemos la palabra a Felipe para que dé algún comentario al respecto. Adelante, Felipe.
Sí, bueno, efectivamente agradezco primero la invitación y la introducción de Cristina. Tocó ahí algunos puntos que probablemente vaya a retomar en mi eje, que era tenía el foco más en la docencia, pero más que preparar una intervención propiamente tal, porque claro, no conocía bien a qué se iba a referir, traté Sí, de solo un generar como comentario. algunas Sí. preguntas mm, que pudiesen motivar también y siguiendo un poco con esa lámina final donde presentaba como estos 5 puntos interrogantes. Entonces, una primera parte que considero un desafío y unas nuevas preguntas para la investigación tiene que ver con riesgos más bien epistemológicos, metodológicos para la investigación. Porque pasa que esta causalidad del uso de la IA es difícil de aislar, ¿cierto? En un curso con IA hay demasiadas variables ocurriendo al mismo tiempo. Motivación, cuánto se usa, el diseño de la tarea, como para atribuir solo a la herramienta alguna causa, ¿cierto? Entonces, de ahí que probablemente la recomendación o la reflexión que me gustaría como comentar es la posibilidad también de generar nuevos experimentos o nuevas formas que pudiesen tal vez controlar algunas de estas otras variables para poder un poco aislar esta situación o este uso de la inteligencia. Por otro lado, hay también ciertos riesgos como pedagógicos y cognitivos. Esta heterogeneidad de los efectos es enorme en los estudios, es decir, funciona a veces no es lo mismo que decir que funciona. Eso en sí mismo es una pregunta de investigación. Por lo tanto, ahí también la motivación es a no quedarnos con solo estas miradas más descriptivas, más exploratorias, sino también tal vez ir avanzando como con alcances que pudiesen dar pasitos más hacia adelante, digamos. Por otro lado, en cuanto a riesgos éticos y más de equidad, la brecha digital, digamos, no es solo el acceso a Internet, sino también el acceso a estas versiones de pago de los modelos, que ya sabemos que producen mejores resultados. Entonces, también al momento de hacer investigación, no va a ser lo mismo la herramienta gratuita a la herramienta de pago y ya querer contar con la herramienta de pago que tiene como este poder un poco superior. em, Quizás no vamos a tener tanto esa posibilidad, ya también llegamos como a un desafío económico. Digamos. Y también ahí hay una cuestión como más en términos equitativos y está este sesgo cultural y lingüístico, ¿no? Eh, Estos modelos están entrenados mayormente en inglés, en contextos angloamericanos, y han establecido, no sé si les pasa en sus estudiantes, como nuevas formas y nuevas normas de escribir, ¿cierto? Este guión, el punto y coma, que de repente uno dice, ah, ya estoy viendo mucho de ese estilo, entonces aquí intuyo aquí un uso desmedido de la IA. Entonces, ahí también considero que ese es un desafío y una oportunidad desde la investigación o para la investigación. Tengo aquí algunos registros también. Y lo último que me gustaría retomar también es no solo dejar la reflexión en torno al estudiantado, sino también al profesorado, ¿cierto? Porque ya la mayoría de nosotros probablemente hagamos investigación o no, tenemos que hacer docencia, entonces nos encontramos con estudiantes que la están usando y muchos de nosotros podemos no tener esas competencias, ni siquiera para el uso, como ya para querer avanzar después en cómo esta herramienta funciona detrás, cómo un poco desmantelar esta caja negra. Entonces, ahí también creo que hay una oportunidad para quienes nos interesamos más en la formación del profesorado para también cómo ir incorporando estos elementos de la ciencia de datos o como más desde de esta disciplina amiga de la estadística, ¿cierto? Para también fortalecer e indagar un poco en cuáles son como las cosas que pueden tener más urgencia para también la investigación. Y tal vez como motivación, que creo que este tipo de instancias ayudan mucho, es necesario generar redes, ¿sí? No todos avanzamos al mismo ritmo, nuestras condiciones no son las mismas dependiendo de dónde estemos. Entonces creo que la oportunidad de un trabajo investigativo de forma colaborativa nos va a llevar probablemente mucho más lejos. Entonces, esa es mi intervención. Muchas Gracias. gracias, Felipe. Muchas gracias.
muy interesante también tus puntos de vista. Y bueno, le cedemos la palabra un par de minutos a Casio si quiere hacer algún comentario al respecto. Adelante, Casio. Não, nesse momento não. Obrigado. Ah, sí, está bien, Casio. Bueno, entonces vamos a continuar con el eje 2, que nos lo va a comentar Lorena. Ahí está. Dos. Ahí está. Bueno, para el eje 2 pensamos en abordar las experiencias y usos significativos de la inteligencia artificial en la educación estadística. Ahí pensando ya desde una mirada, bueno, pensamos más en una mirada docente, ¿sí? Desde la práctica docente. Y desde la experiencia de los panelistas, saber qué usos de la inteligencia artificial en la enseñanza y el aprendizaje de la estadística ustedes consideran más significativos o más prometedores. Y por otro lado, si al incorporar la inteligencia artificial en sus clases, bueno, qué prácticas, qué aspectos tuvieron que repensar, transformar o, bueno, abandonar. Preguntas complejas y desde lo que hayas podido hacer, por supuesto, porque todos estamos en este camino y en este tren, ¿sí? Que va tan rápido. Bueno, cuando quieran. Ahora, Felipe, ¿sí? Si quieres empezar, no sé si querías compartir algo, presentación. Ah, Sí, envío una solicitud para compartir. Ah, ahora. Debe ser porque estabas compartiendo tú. Un momentito. Aquí. Tu. Bien. Bueno, agradezco el pase, ¿cierto? Voy a juntar aquí. Probablemente no los voy a ver, así que les invito aquí, vayan comentando cositas en el chat. Retomo entonces lo que comentaba Lorena. Este segundo eje tiene un foco más pensado desde la docencia, ¿sí? Y fueron dos preguntas, las preguntas guías de esta parte. La primera sobre el uso de la inteligencia en nuestras clases y qué oportunidades consideramos más significativas y prometedoras. Y qué cosas de nuestras prácticas tuvimos que transformar, repensar y probablemente abandonar. Bien, entonces, cuando empecé a pensar en esta intervención, una de las primeras cosas que se me venían a la cabeza es que mucha gente cuando piensa en inteligencia o en estas herramientas de inteligencia las piensa como un acelerador, ¿cierto? Como una oportunidad de hacer procesamientos o cosas de forma más rápida. Pero creo que dejar la reflexión hasta ahí es un poco quedarnos cortos, ¿no? Y más como en un panel como este. Entonces, mi propuesta es un poco proyectar esta herramienta como un socio cognitivo. Entonces, mi presentación va a tomar como cuatro ideas fuerza que voy a desarrollar un poquito de forma progresiva y al final les voy a dejar ahí un par de preguntas como motivadoras para la participación. La primera, y probablemente es la que considero más prometedora en este contexto. El uso de inteligencia permite esta retroalimentación oportuna y a escala, ¿cierto? Y la literatura ya venía destacando hace unos años que para que el feedback sea realmente efectivo debiese responder a tres preguntas principalmente, ¿sí? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Y qué sigue? Sin embargo, en nuestras prácticas y en la medida que nuestros cursos sean más masivos, muchas veces no tenemos la capacidad humana de atender a todas estas preguntas y nos concentramos la mayoría de las veces en la segunda. Y quizás el que sigue o el hacia dónde vamos hacia el futuro se posterga a una clase posterior. Y además pasa un fenómeno de que cuando el estudiante decide acercarse a preguntar, muchas veces no lo hace. Entonces, identificamos también en la literatura que se ha destacado, hay un costo social ahí. Entonces, un ejemplo de esta situación son, por ejemplo, al momento de identificar las tasas de finalización de estos cursos MOOC, cursos masivos y abiertos. Estudios previos han destacado que estas tasas de finalización promedian cerca de un 6,5%. Entonces, tampoco logran ser lo suficientemente valoradas desde el estudiantado. Entonces, en ese sentido, destaco que la IA
está disponible y está disponible probablemente en el momento exacto en que el estudiantado lo pueda necesitar y sin tener ese costo social. Por ejemplo, en una revisión, en un metaanálisis publicado hace un par de meses, se reportaba en el análisis de 85 estudios con cerca de 10.000 participantes un efecto promedio del 0,51, pero con un intervalo de predicción que iba del -66 al 1,68. Es decir, vemos ahí una amplia variabilidad en donde hay casos en donde la herramienta potencia positivamente, en otros casos donde es nulo y en otros casos donde es hasta negativo. Por tanto, considero ahí que el resultado más bien depende del diseño de nuestras clases más que de la herramienta en sí misma. Esta misma situación me lleva a proponer un segundo punto o una segunda idea fuerza que tiene que ver con esta posibilidad de visualizar y simular el razonamiento estadístico, pero en acción. Entonces, si ya decíamos antes que la IA puede dar feedback oportuno, o sea, lo natural ahora es preguntarnos sobre qué, ¿cierto? Sobre el contenido, sobre el cálculo correcto o sobre la comprensión de dicho cálculo. Entonces, ahí la enseñanza tradicional tenía un foco más bien procedimental, pero sabemos ya que seguir ese enfoque pierde este razonamiento o este conocimiento conceptual. Y es así como los reportes GAISE, bien conocidos por la mayoría probablemente, tanto en su versión actualizada de hace unos años, del GAISE escolar o el GAISE universitario, que está en proceso de modificaciones, ya venían destacando a la tecnología como un uso, que el uso de la tecnología debería hacerse para la exploración de conceptos más que solo para la automatización de procedimientos. En este sentido, a diferencia de los software tradicionales, o de los software profesionales o de los applet, la IA combina dos elementos bien valiosos. Uno que es la posibilidad de simular y la posibilidad también del lenguaje, de acercar esta simulación a interpretaciones. Por tanto, esto considero que abre una puerta para trabajar cualquier contenido estadístico en donde la comprensión requiere ver el fenómeno en acción. Es decir, un estudiante puede simular muestras y hacer cálculos con dicha muestra y ver, por ejemplo, no sé, la distribución muestral, o si está trabajando con una nube de dispersión, ver qué pasa cuando se mueve un punto en la recta de regresión. Digamos, son posibilidades que les abre el uso de estas herramientas. Entonces, vuelvo a insistir, ahora lo importante probablemente es repensar la evaluación, ¿sí? Ya no va a tener sentido enfocarse en el paso a paso, porque eso es algo que sabemos que la herramienta te entrega rápida y fácilmente, y mucho mejor en las versiones más actuales, digamos, en las primeras, claro, todos criticábamos que encontrábamos que los cálculos no eran tan buenos, sabemos que se equivoca, pero probablemente hoy día lo hace mucho mejor. Entonces, el foco debería estar en qué significa ese resultado, cuando no aplica, cuando representa bien el fenómeno que quiere representar. Y un tercer punto, una tercera dimensión que muchas veces queda subestimada, es esta dimensión más bien afectiva de la posibilidad de reducir la ansiedad sin renunciar al rigor de la disciplina. Entonces, hay constructos como la ansiedad estadística, ya se han reportado hace unos años como constructos distintos de la ansiedad general y la ansiedad matemática, y no es una cuestión de motivar, no es una cuestión actitudinal, o no es solo motivar más. Este constructo interfiere en la memoria de trabajo, en la forma de aprender. Entonces, a modo de ejemplo, encontré ahí un articulito de hace unos años atrás, en donde en el contexto de cursos universitarios de estadísticas para negocios, se reportan que 3 de cada 4 estudiantes presentan altos niveles de ansiedad y estrés al momento de afrontar la enseñanza de la estadística. Además, escalas como la STARS, una escala clásica de hace bastantes años para indagar en aspectos de ansiedad, incluyen dentro de sus constructos explícitos o propios el miedo a pedir ayuda y el miedo al profesor. Por tanto, el miedo no es solo hacia el contenido, sino hacia el vínculo evaluativo con quien le enseña, ¿sí? En ese sentido, el entorno de la IA un poco elimina esa barrera. El estudiante puede preguntar deliberadamente las veces que lo necesite y no sentir esa presión de que está siendo evaluado en cómo o qué pregunta, ¿sí? Sin embargo, ahí no hay que perder de vista, la comodidad no es lo mismo que la comprensión, ¿sí? Y eso es lo que digamos, todos queremos conseguir en nuestro estudiantado.
Entonces, ahí retomo algunos modelos clásicos sobre la motivación. Por ejemplo, este modelo ARCS de Keller de hace algunos años que hablaba que la motivación tiene cuatro dimensiones: atención, relevancia, confianza y satisfacción. Y si bien la ansiedad trabaja la confianza, no podemos perder de vista la relevancia del contenido y la satisfacción del estudiante, ¿sí? Ahí lo que queremos evitar es estudiantes que se sientan bien, pero que no sepan más, ¿sí? Que es lo que queremos, como decía antes, un poco conseguir y motivar. Y esto último me lleva a una de las ideas que fue como de las primeras barreras que tuve que derrumbar al momento de incorporar estas herramientas en mis clases, y es de la ayuda a la dependencia, ¿cierto? Este riesgo de delegar. Cuando pensábamos que el uso de herramientas iba a permitir que los estudiantes exploraran más, hemos ido notando, y ya lo hemos ido conversando en distintas instancias, los estudiantes exploran menos, ¿sí? Le piden a la IA el resultado, muchos de ellos lo copian y siguen adelante. Entonces, el cuestionar, el dudar de la respuesta muchas veces no es algo que les nace de forma natural. Y esto también se ha reportado en la literatura, se le denomina como pereza metacognitiva, y sabemos que la IA reduce el costo de pensar, tanto que los estudiantes a veces dejan de hacerlo. Y revisiones como la de SAIS de hace un par de años atrás documentan cómo esta sobredependencia a estos sistemas conversacionales o sistemas de uso de bots o de chatbots o de chat, de inteligencia propiamente tal, erosionan estas capacidades de pensamiento crítico y razonamiento analítico. Entonces, ahí también, eh, volviendo al metaanálisis que les comentaba al principio, con esta variación en el efecto, de nuevo, el foco debe estar en desde mi perspectiva, creo, en la forma de diseñar, en la forma de evaluar. Entonces, ahí una de las primeras cosas que invito a que creo que hay que abandonar es esta suposición de que el estudiante va a interactuar críticamente con la IA de forma natural, porque no lo hace. Pero no lo hace, pienso, a menos que la tarea en sí misma o la tarea de la clase lo exija. Entonces, ahí creo que hay un desafío importante para la docencia. Entonces, ahí es fundamental repensar, rediseñar las evaluaciones para hacer que este atajo un poco imposibilitarlo, ¿no? Dentro de nuestras capacidades, siempre alguno lo va a lograr igual. Entonces, ahí motivar al estudiante que siempre debe ser capaz de auditar esta salida de la IA y no simplemente asumirla como verdadera. En ese sentido, y a modo como de síntesis de estas cuatro ideas, destaco que establecer a la IA, lo que pienso es que hay que establecer a la IA como un andamiaje, digamos, no como una muleta. Y hago esta comparación porque el andamio sostiene mientras se construye, pero después se retira, ¿cierto? La idea es que no se queden siempre con la muleta y que la requieran para todo lo que necesitan. Y tampoco la idea es maximizar el uso de la IA, no lo tenemos que hacer, es decir, probablemente hay que hacerse cargo porque está ahí, pero el desafío es calibrar cuándo usarla y diseñar tareas donde este esfuerzo cognitivo del estudiante siga siendo el protagonista. ¿Sí? Y es así, en ese contexto, en donde, a modo de pregunta motivadora para el público, dejo ahí la pregunta de si la IA automatiza el andamiaje, ¿qué parte de nuestra docencia no deberíamos automatizar nunca? ¿Sí? Les dejo ahí un QR sobre las referencias que utilicé en la presentación. Muchas gracias. Sí. Ah, bueno, le toca vacación, ¿no? Bueno, Sí. sí. Bueno, Felipe, muchas gracias por tu intervención. Gracias a usted. No sé si Casio, querés aportar alguna otra mirada o algo sobre lo que dijo Felipe. Sim, sim. Eu gostaria de fazer alguns comentários sobre essa apresentação. Ah, eu acho, assim, geração jovens de hoje, eles vivem uma realidade inédita na nossa história, porque eles têm a possibilidade de obter respostas que não dependem da geração anterior. Eles têm as respostas no seu bolso, ao alcance da sua mão, a qualquer momento. Então, eles começam muitas vezes a perder a noção do senso de importância da educação mesmo, da cultura de modo geral, né? A gente vai percebendo assim,
Eu falo isso tanto como professor, como também como psicólogo, que as interações humanas em ambiente escolar, elas vão ficando tanto no nível de educação básica quanto no nível ensino superior, elas vão ficando cada vez mais rasas, mais superficiais, porque não existe uma argumentação e uma contra-argumentação. As pessoas se contentam com a primeira resposta, principalmente se essa primeira resposta vai em contra dos seus valores, as suas crenças pessoais, né? Então, o que eu percebi quando a gente começou a usar a inteligência artificial em sala de aula por meio da IA generativa, como ChatGPT, Gemini, Claude, que os estudantes, eles, no primeiro momento, usaram como uma ferramenta para realizar tarefas. Mas é nesse ponto que se faz necessária a mediação docente. Então, quando o aluno, antigamente, trazia, antigamente eu digo assim, questão dos 10 anos atrás, trazia uma resposta que ele pegava no Google, em algum lugar assim, numa Wikipedia, algum lugar assim, a gente perguntava qual a fonte dessa informação. Ele falava, a fonte é essa, a informação vem daqui. Com a inteligência artificial generativa, isso não é mais possível. Muitas vezes ela até fala a origem da informação, mas essa origem não existe, é a alucinação da máquina. Eu já cheguei a dar parecer em artigo científico em revista, publicação acadêmica, que citaram revistas inexistentes no Brasil, né, como a Revista Brasileira de Educação Estatística, que nunca existiu no Brasil, né? Então, assim, isso acadêmico, um mestre, um doutor fazendo isso, né? Então, a gente percebe que isso vai próximo do movimento social muito preocupante nosso mundo de negacionismo, de pensamento científico, de acreditar no que eu quero acreditar. Então, de repente, essa mediação do professor leva o estudante a cobrar da inteligência artificial na origem da informação e checar essas fontes, né? Eu achei muito interessante quando os estudantes utilizavam diferentes inteligências artificiais e diferentes inteligências artificiais chegavam a respostas diferentes. E mais do que isso, grupo, estudantes de uma mesma turma fazerem as mesmas perguntas basicamente para a mesma inteligência artificial e ela dá respostas diferentes. E mais ainda, recentemente, o ChatGPT assumir erros. Então, por exemplo, dá uma resposta para um problema matemático e de repente ele fala, não, existe um erro aqui. E ele começa a apontar o erro dele mesmo, da própria IA. Então, isso é humano. Não sei, tem professores que chegam na sala de aula e lecionam como robôs. Eu não consigo ser assim. Quando eu estou lecionando, eu paro, eu reflito e falo, esse caminho é bom, mas tem um caminho melhor. Ou se um aluno interage comigo e fala, isso aqui é interessante, eu abandono a minha ideia e sigo a ideia do estudante. Então, de repente, essa coisa da máquina fala, não, isso aqui pode não estar certo, não, isso aqui podia ser revisto, isso aqui deve ser melhor observado. É interessante. Então, ao mesmo tempo que a inteligência artificial ela ameaça a qualidade das interações humanas, porque as pessoas começam a interagir mais e mais com a máquina, ao mesmo tempo ela vai sofisticando essa interação, na medida que o professor vai cobrando do estudante e o estudante vai cobrando da inteligência artificial. Então, eu acho que como qualquer inovação tecnológica, ela tem grandes ganhos e grandes perdas, né? Uma coisa que eu acho também interessante nessa proposta o feedback imediato. Então, por mais atento que o professor esteja, ele não consegue dar um retorno individualizado para cada aluno. Ele e esse aluno, esse estudante, eles vão ter isso por meio da interação com o chat GPT, ou com o IA Gemini, ou Claude, seja qual a inteligência for, né? É muito importante destacar o que o Felipe Ruiz observou aqui da opacidade do algoritmo. O estudante está trabalhando com dados cuja o algoritmo ele desconhece, ele não sabe como é que funciona, não sabe o que existe por trás daquilo. Então, isso deixa de ser um conhecimento científico, passa a ser uma crença, né? Muitas vezes próximo de um dogma. Então, assim, essa perspectiva de duvidar, e de questionar, e de investigar e de checar essa informação, leva o estudante a procurar mais fontes do que ele procuraria alguns tempos, alguns anos atrás, quando ele simplesmente jogava lá
num Google e buscava lá um artigo científico, ou uma tese, ou uma dissertação, né? Então, parece meio contraditório, mas isso leva o aluno a investigar mais do que antes, né? Da busca por checar essa fonte de informação. Esses dias, faz pouco, semana passada, eu estava ouvindo uma notícia, não vou lembrar agora o nome da universidade, mas é uma universidade americana de renome, que no curso de ciência da computação teve nos últimos 3 anos um número de reprovações cada vez maior, porque os estudantes, ao programar, eles chegavam a resultados bons, mas quando eram questionados sobre procedimentos, etapas dessa programação, eles não sabiam, porque na verdade não foram eles que fizeram o programa. Quando o programa não rodava, travava, dava um bug, não sabia menor, não tinha menor conhecimento de como aquilo tinha sido feito. Então, qual a necessidade de um curso de ciência da computação se a pessoa não é capaz de fazer aquilo? Então, eu posso trocar o profissional por, né, uma IA e AG, né? Então, eu acho muito interessante essa perspectiva de introdução e exploração de IAG e AGEM na sala de aula. E de certa maneira, ela dinamiza mais as aulas, eu tenho sentido isso, né? As interações professor-aluno, aluno com aluno, elas são mais intensas, mas também eu vejo muitos professores que se acomodam a uma situação e simplesmente elaboram suas avaliações, preparam suas aulas com IAG e o aluno executa pela IAG e não tem interação nenhuma. Então, acho que é o elemento chave da participação do estudante na sala de aula com IAG e AGEM continua sendo o professor. Bueno, bueno, Casio, gracias por tu intervención. Ahora no sé si Armando vamos a seguir con el tercer eje, Sí, que gracias. bueno, sigue Casio. Sí, eh, vamos, vamos ahora a abordar el tercer eje, la IA como pensamiento estadístico y responsabilidad del estudiante, esta dimensión ética. A través de dos preguntas, ¿cómo promover que los estudiantes usen la IA como apoyo para pensar estadísticamente y no como sustituto de su propio criterio? ¿Qué condiciones pedagógicas son necesarias para que el uso de la IA contribuya a una formación estadística crítica? Bueno, las preguntas son bastante intensas, pero digamos que es para iniciar como comunidad en la reflexión, la investigación sobre el tema. Escuchemos ahora pues a Casio como eh, eh, el que va a desarrollar estas preguntas. Te escuchamos, Casio. Muchas gracias. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, adelante, sí. Assim você vê as diapositivas, a hora, No, ahí. ¿no? Ah, sí, ya. ¿Sí ve? Gracias. Entonces, yo no voy a hablar español porque no hablo muy bien, pero yo comprendo muy bien. Entonces, algo que yo diga en portugués que no fue, esté claro para ustedes, pueden me interromper a cualquier momento. Ah, como eu disse agora há pouco, momento da humanidade que se vive agora é singular. A gente nunca teve exposto a tanta informação e, ao mesmo tempo, exposto a tanta desinformação. Esse conceito de infodemia já é tratado pela OMS como uma doença que afeta a sociedade de um modo que absurdo, gerando angústia, insatisfação e temores, o sentimento de incompetência e não conseguir lidar com o volume de novas coisas que vão surgindo. E, ao mesmo tempo que se tem um grande volume de informações, se propagam notícias falsas, muitas vezes geradas por incompetência, outras vezes simplesmente por má fé, pessoas que agem com a intenção de manipular a informação
E isso acaba sendo um a grande ameaça para a nossa estrutura social. Então, numa sociedade orientada por dados de informação, é fundamental desenvolver as três grandes competências estatísticas, que são o raciocínio, o letramento e o pensamento estatísticos. E, por conta disso, a gente deve buscar, com as ferramentas da IA, desenvolver um aprimoramento dessas competências, não pensar no ensino e aprendizagem sobre IA. Esse ensino e aprendizagem deve existir, mas em algumas profissões muito específicas, não é? Mas sim o ensino e aprendizagem com IA, usando ela como instrumento que facilite, que agilize e que permita uma exploração mais assertiva desses dados que a gente tem encontrado em nossas pesquisas, nossas investigações. É difícil se falar em letramento estatístico, literacia estatística, em alfabetização estadística, sem se pensar em Dugal e considerar não apenas os elementos cognitivos que diz respeito ao conhecimento da língua materna, que seja o português, que seja o espanhol, conhecimento estatístico, matemático, conhecimento do contexto explorado, o questionamento crítico, mas também é fundamental compreender os elementos afetivos, exposicionais, crenças, atitudes, postura crítica, concepções, valores, valores éticos, religiosos de diferentes naturezas. Quando a gente pensa em outra competência, no pensamento estatístico, na concepção de White e Van Cook, me chama a atenção a terceira dimensão do pensamento, o ciclo interrogativo, essa interação que acontece entre o humano e a IA, quando se busca respostas, quando se vai tentar propor questões de relevância social, política, econômica, cultural, histórica, ambiental para essa máquina, e existe essa mediação, essa interpretação dos dados e a geração de novas perguntas que passam pela crença ou descrença nas respostas, que levam a uma nova argumentação com a IA, e por fim que vão proporcionar um julgamento a respeito daquelas informações que vai desencadear numa resposta assertiva ou em outras perguntas. Não é raro o estudante ele se perder, inclusive, nas buscas que ele faz, e até esquece o que ele começou a pesquisar, porque ele vai se deparando com tantas variáveis novas e isso acaba desencadeando novas buscas. Quando se pensa em letramento em inteligência artificial, aqui no Brasil a gente chama de LIA. Me reporta esse modelo criado por Carlos Biff, em 2026. Ele considera na letramento em inteligência artificial essas cinco dimensões. Esse modelo pentadimensional fala de uma dimensão instrumental, que é aquela que dominou, como a Cristina Canobio falou muito bem no começo, as nossas primeiras preocupações, domínio técnico operacional da IA, né? A, o encantamento com a nova tecnologia. Uma outra dimensão que está muito associada à percepção cívica e estatística dessas informações, que é a dimensão crítica, que envolve o questionamento, a análise mais profunda. Uma dimensão que tem um caráter ético e legal, que tem inclusive a ver com questões de jurídicas, né? Uma dimensão criativa, a IA ela permite que os alunos elaborem, façam criações mais interessantes e tenham resultados mais imediatos, e uma dimensão social que envolve uma responsabilidade nos da IA. E não é nosso tema de discussão aqui, mas a gente até poderia pensar em outros impactos da IA, como desemprego, né, outras questões que não competem aqui ao ambiente escolar diretamente, né? Nas escolas, a IA chega com a promessa de algumas vantagens, né? Esse deslumbramento que se teve com ela no início, né? É que o Nobel falou também. Então, a possibilidade de personalização da aprendizagem, feedback imediato, a produção reflexiva, a interação entre o humano e IA e a gente, o maior engajamento dos estudantes, as aulas ficam mais
dinâmicas, eles participam mais quando o professor fica mediando também essa. Se não tem uma mediação docente, o aluno faz a tarefa rapidamente, pega o celular e vai ver TikTok, vai ver outras coisas, né? Mas se tem essa mediação, o engajamento dele é maior, a interação dele é maior, a supervisão docente, naturalmente, ela é cada vez mais requisitada, o desenvolvimento de competências digitais, a inclusão e acessibilidade, então, algumas ferramentas são muito interessantes, devem ir para a sala de aula, que nem o Smart Noter, para alunos surdos, eles podem passar para texto, até a fala do professor, dos colegas, né? É, as vozes no filme, no vídeo, né? E o Sim aí também é uma ferramenta muito útil para pessoas com baixa visão, pessoas cegas. Então, o aplicativo captura um cenário e a inteligência artificial descreve com detalhes o que tem naquele cenário. Se for um texto, ela vai ler o texto para a pessoa. Então, a gente não pode menosprezar a importância da inteligência artificial nessa inclusão. E o apoio ao trabalho do professor. A gente está desenvolvendo em São Paulo, no Brasil, né? A gente está desenvolvendo, na verdade, uma parceria com a Argentina e o Uruguai, um projeto Cívica Estatística IA, e dentro desse projeto nós temos uma ferramenta chama uma API, Statistia, que permite que os professores façam planos de aula mais assertivos, usando a inteligência artificial, associando a pesquisa, o ciclo investigativo, por exemplo, né, a gamificação, metodologias ativas também, a objetivos de desenvolvimento sustentável, a temas que são relevantes socialmente, né? No entanto, também tem os aspectos negativos da IA, então a gente pode se reportar, por exemplo, essa questão da opacidade dos algoritmos, né, desconhecimento sobre a natureza deles, adoção à crítica de resultados, não somente por parte do estudante, muitas vezes por parte de gestores educacionais, de professores, a dependência excessiva da tecnologia. O exemplo que eu dei agora da universidade, que os alunos não sabiam mais programar sem a IA, a questão do plágio, da perda de autoria, que também a Cristina comentou agora no começo, né? Inclusive no meio acadêmico, a desigualdade do acesso, isso foi falado aqui também, enquanto uma pessoa usa uma IA, uma versão gratuita, ou de uma pessoa que tem a IA numa versão paga, vai estar em vantagem, ou mesmo quem dispõe de celulares melhores, smartphones, tablets melhores, então tem essa questão social e socioeconômica. A questão das informações incorretas e a alucinação da máquina e, finalmente, redução das interações humanas à medida em que as pessoas passam a interagir mais com a máquina. Inclusive, um dos maiores usos da IA, hoje em dia, é usar a IA para aconselhamento pessoal, como se a IA fosse uma espécie de psicoterapeuta. As pessoas pedem opinião sobre decisões que vão tomar da vida, muitas vezes de caráter afetivo, né? Com relação à responsabilidade do discente, do aluno, do estudante, o estudante deve usar IA de forma ética, evitando plágio, colas em prova, ah, tarefismo, verificar as informações geradas, checar as fontes, buscar a fidedignidade desses dados, manter o pensamento crítico, não aceitar as respostas automaticamente, sempre eh, usar outras ferramentas, comparar resultados, comparar com os colegas, consultar o professor, consultar outras referências, né? Proteger dados e privacidade, então não alimentar a IA com informações que são muito pessoais, ou informações que dizem respeito a uma realidade local daquela escola, por questão da a confidencialidade dos dados. E, finalmente, utilizar a IA como apoio à aprendizagem, não como substituto dela. Então, é uma ferramenta que vai ajudar a ir mais longe e não que vai substituir aí o trabalho do estudante. Então, concluindo, para incentivar os alunos a utilizar a IA como uma estrutura para o pensamento estatístico e não como substituto para o próprio julgamento, é essencial conceber tarefas que vão além da mera execução técnica e exige a validação argumentativa dos resultados gerados pelo algoritmo. Então, cabe ao professor questionar os alunos em cada etapa, como que aquilo foi feito, por que aquilo funciona, qual a razoabilidade daquela resposta,
para que não seja a tarefa pela tarefa sem uma reflexão mais profunda sobre aquilo. Isso requer estabelecimento de condições pedagógicas em que o professor atue como mediador epistemológico, implementando a aprendizagem baseada em projetos e a modelagem estatística com dados reais do contexto regional. Então, isso permite que os alunos introduzam informações locais da sua comunidade, gerar respostas que ele não encontraria em outros lugares, né, da realidade micro, da realidade local, e depois sim comparar com grandes bancos de dados, com a realidade macroeconômica do país, do mundo, nível global. Nessa abordagem, as salas de aula devem ser transformadas em espaços de debate crítico. Então, o aluno deve escrever menos, calcular menos e argumentar mais. O enriquecimento da argumentação desse aluno, dessa aluna, é fundamental. O refino dos termos que ele vai utilizar também, o domínio de conceitos científicos mais complexos, é possível com essa interação cada vez maior. As salas de aula devem ser transformadas em espaços para debate crítico, onde as premissas subjacentes, os potenciais vieses na seleção de dados sintéticos e as interpretações mecânicas dos modelos sejam avaliados. Da mesma forma, é indispensável estabelecer critérios de avaliação formativa que valorizem a tomada de decisão estocástica, a apropriação da linguagem científica e a capacidade de questionar as respostas da máquina. Então, na medida que o professor interage com os estudantes e vai determinando o andamento da aula, deve ser transparente, claro e objetivo a forma que ele vai avaliar esse estudante, para que não fique, por exemplo, uma competição de quem traz mais argumentos ou fala mais na aula, e sim a, a participação focada e assertiva naquela situação. Dessa forma, a tecnologia torna-se subordinada à formação dos cidadãos, sendo cada vez mais capaz de interpretar eticamente a incerteza e a complexidade das sociedades contemporâneas. No Brasil, além da necessidade de implementar políticas públicas consistentes para a formação inicial e continuada, a gente não tem isso no Brasil. É uma realidade muito nova. A formação, mesmo em estatística, a probabilidade no Brasil é muito precária, né? Muito menos se discutir como vai usar IA em aulas de estatística, porque nas licenciaturas em matemática, estatística e probabilidade são as áreas que menos têm carga horária no Brasil. Então, isso está muito longe de ser uma realidade, né? Então, é necessário rever esses currículos, né? Espaço que essas disciplinas têm. Ah, Deve haver uma ampla reforma curricular e também é necessário um maior investimento do governo na aquisição e manutenção de recursos tecnológicos que coloquem os alunos de escola pública e comunidades carentes em pé de igualdade com os estudantes de escolas privadas, escolas particulares, senão a IA só vai servir para aumentar as desigualdades sociais. Eu sugiro aqui a leitura, para quem tiver interessado, desses dois livros aqui que falam de letramento e inteligência artificial, do professor Carlos Biff, e um artigo nosso, eu escrevi em coautoria com o Marcos Kisterman e com o Fabiano Souza, tá? Aí depois, se alguém quiser, eu passo o link, aqui é meu contato, e muito obrigado. Muchas gracias, doctor Casio, por su intervención y también por sus sugerencias bibliográficas. Y hay en Menti unas preguntillas, una pregunta en particular, si le quieren echar un ojito. ¿Qué palabra te viene a la mente al escuchar el tema de la IA en clase? ¿Te angustias? ¿Te alegra? Ustedes dirán. El número está ahí en el chat. Ah, es- es-
Ahora, en un momento más, les paso el mapa de palabras. Mientras tanto, vamos a continuar con nuestro panel. En él vamos a tratar de hacer una especie de síntesis de, de las participaciones. Es algo complejo, pero bueno, al menos la participación es valiosa. Em, Lorena, si quiere usted plantear la pregunta a nuestros panelistas, Sí, adelante. ahí estoy. Y después, bueno, ahí también, eh, si quieren plantear preguntas en el chat, igual vos habilitaste Menti para las preguntas, Armando, porque ahí yo no lo estoy viendo. Sí, está Está, abierto una. Está para que abierta una. también puedan escribir preguntas. Está, perfecto. Bueno, yo les hago una pregunta al que quiera responder. Es algo que hace tiempo, no debo ser la única, que me preocupa, que es el tema de la evaluación de los aprendizajes. Un muy complejo en este momento. Perdón que ahí no había visto la pregunta, eh, Armando. Sí, no te preocupes, lo que tú quieras. Bien, bueno, sigo con la que elegiste y después vamos por esa pregunta también interesante. No sé si De alguien acuerdo. brevemente que pueda, bueno, comentar por ahí lo que hacen ustedes, cómo están evaluando a sus estudiantes. Bueno, justo esa me había tocado de docencia, así que voy a complementar. Eh, em, una de las estrategias que me ha funcionado un poco para abordar también posibles resistencias es transparentar con el estudiantado que la IA está permitida, digamos. Como desmitifiquemos la situación, no nos engañemos, ja, sabemos que la van a usar, sabemos que hasta el profesorado la usa, tratemos de dar un pasito hacia adelante, digamos, ya está ahí, es una herramienta. Entonces, una estrategia, al menos que creo, que considero valiosa, podría ser como estas como evaluaciones en proceso, ¿sabes? Como que el estudiante tenga la posibilidad de conversar, como generar quizás una salida, una interpretación, no sé qué, cuestionar lo que dice la IA y posteriormente generar su propia respuesta. Entonces, a eso cuando yo conversaba antes como de la parte más como de los desafíos de la docencia, el repensar nuestros diseños o la evaluación va como en esa línea, como, ok, sí, la van a usar, ok, úsela, pero entendamos que ese uso debe estar condicionado de cierta forma de algunos pasos indispensables, por decirlo así. Entonces, el cuestionar, entonces, tal vez el incorporar esta herramienta implica necesariamente hacer explícita esa forma de cuestionar. Entonces, porque, claro, una cosa tiene que ver con el diseño del prompt, que ya hay toda una ingeniería de prompt, que sin duda también hay mucho que reflexionar, pero ya superando esa barrera más como de, ya, supongamos que preguntan bien. Entonces, tal vez va a haber un paso también como en el paper que citaba Casio de Gall cuando hablaba de la alfabetización estadística. Gall sugería también una colección de preguntas como de cómo cuestionar una noticia, cómo cuestionar una información estadística, cuestionar la fuente, ser crítico con la manera en la que se recogen los datos, no sé qué. Entonces, tal vez deberíamos también tener nuestro pool de preguntas, nuestra colección de interrogantes que son indispensables al momento de incorporar este uso de la inteligencia en la evaluación, ¿sabes? Como de la respuesta. Eso. Gracias. Sí, preguntaba por ahí porque se está volviendo mucho la oralidad también. Pero en los cursos masivos no está. No sé si Armando, ahora sí, no quiero, me fui con otra pregunta, perdón. Sí, adelante. Ahora sí, bueno. Eh, ¿Qué es lo que consideran prioritario
es muy interesante esto, que deben atender los profesores de estadística respecto a la IA. Yo pienso ahora en los que están acá compartiendo con nosotros este espacio y que de ahí no se animaron todavía, tienen miedo. Bueno, qué le podrían decir? ¿Por dónde ir? ¿Qué es lo más prioritario en este momento? Bueno, yo digo, según mi opinión y según mi recorrido, capaz que voy a retomar la última parte de Casio en cuanto a la exigencia ética. Siempre ponemos digamos, siempre ponemos el foco en los estudiantes, en la ética de los estudiantes, ¿no? Que deberían declarar el plagio, etcétera, etcétera. El plagio ya viene desde antes de la inteligencia artificial, la copia, etcétera, etcétera. Lo que cambia son las tecnologías. Ahora tenemos otro tipo de tecnología que genera información a partir de otra. Pero creo que primero los docentes nos tenemos que posicionar en que también tenemos que declarar el uso de inteligencia artificial, no en todo, a veces en cuestiones que son muy mecánicas no es necesario, pero nosotros a veces pedimos cosas a nuestros estudiantes que no hacemos nosotros. Entonces siempre se predica con el ejemplo. Eso por un lado. Por otro lado, desarrollar la ciudadanía digital de nuestros estudiantes en este sentido. Y creo que la educación estadística, quienes estamos trabajando en estadística, tenemos una oportunidad muy grande porque podemos hacer, como bien mostró Casio, podemos hacer un paralelismo entre la alfabetización estadística y la alfabetización en IA. Eh, yo particularmente trabajo con mis estudiantes, utilizo algunos modelos de inteligencia artificial a modo de juego para ver evaluación de proceso, armo artefactos, ellos se dan cuenta que a veces falla, eh, entonces como que no confían mucho, entonces hablamos de esas situaciones, por qué ocurre eso, porque no es un oráculo estos modelos. Y bueno, dar cuenta de eso en clase hace a la formación. De un día para el otro creo que no va a ocurrir, pero tenemos una oportunidad muy grande en ese sentido. Y además para formar, debemos formarnos nosotros, debemos desarrollar competencias en torno a la IA, en torno a las distintas dimensiones de las que hablaron mis colegas, en todo eso. Y bueno, es responsabilidad nuestra, porque no estamos digamos, en los mismos niveles de responsabilidad, y nosotros estamos formando estudiantes. Sí, sí, ya lo creo. Eh, Armando, gracias Cristina. Hay algunas preguntas ahí en el chat. ¿Querés que lea alguna? No, no, todavía no. Un Ok, poquito más adelante. Sí. bueno, Bueno, aquí hay alguna estadística, bueno, de un gráfico. No, no hay. Posso Ahora no, pero complementar essa pergunta anterior? que han compartido en sí, Menti. Então, Adelante, eu sí. vejo assim que o papel mais importante assim do professor nesse momento, nas aulas de estatística, é melhorar a argumentação do estudante, levar o estudante a refletir sobre os argumentos dele, como ele defende esses argumentos de modo confiável, consistente, embasado. Então, por exemplo, uma coisa boba, uma representação gráfica. Então, a gente sabe que tem gráficos que não são adequados para certos tipos de variáveis, mas tem variáveis que aceitam vários tipos de gráfico. Então, por exemplo, se o estudante vai apresentar os dados e vai escolher o tipo de gráfico que ele vai usar, a forma que ele vai usar, a escala que ele vai usar, aquela questão, aquele ponto da leitura de gráfico de Frilbra e Curso, ler os dados, ler entre os dados, ir para além dos dados e muito além dos dados. Então, assim, em que implica a escolha de cada representação gráfica? O que eu evidencio, o que eu oculto, o que é vantajoso para mim, o que permite que eu minta falando a verdade, na verdade, o que eu omita informações essenciais e leve a pessoa a conclusões errôneas, né? Então, a intencionalidade por trás da construção de um gráfico. A IA pode mostrar
diferentes formas, diferentes representações. Mas qual é mais conveniente para mim? Como eu posso distorcer uma realidade usando aqueles gráficos? Eu posso fazer esses ajustes de modo muito rápido usando IA. E era muito trabalhoso até pouco tempo atrás. Por outro lado, da mesma medida que eu percebo como eu posso manipular a informação, fazendo escolhas gráficas, eu percebo que eu também sou manipulável por essas representações. Então, vou me conscientizando que eu preciso cada vez mais ser crítico, olhar uma informação e a forma que ela é representada, porque eu estou sendo vítima de manipulação. Então, é uma via de mão dupla. Então, eu penso assim que levar esse estudante a refletir sobre a qualidade da sua argumentação, e não somente em questões técnicas, mas também questões éticas, questões de como se fala e o que se omite. Isso eu acho que é um ponto importantíssimo nas aulas de estatística usando a inteligência artificial. Sí, muchas gracias, doctor Casio. Bueno, pues aquí vemos en el gráfico cómo los profesores asistentes a este panel enfatizan de manera particular ya como un verdadero desafío, y sí que lo es, como un reto que va un poco en esa dirección, de manera muy, muy enfática. Muy bien, pues aquí hay otra pregunta, si la quiere contestar ahí en mente. Mientras tanto, vamos a pasar a la siguiente pregunta general, a modo de qué se van a llevar a casa con respecto a la idea de IA y educación estadística. ¿Qué es lo prioritario en estos momentos que debe enfocarse la investigación de IA vinculada con educación estadística? Y bueno, pues retomando también la dimensión ética, ¿cómo promover la ética en el uso de la IA en el estudiante? Creo que ya han sido respondidas estas preguntas previamente, solo es así como pues una idea directa al respecto. Quien guste participar de los panelistas, adelante. Por ejemplo, nos tenemos que replantear, ¿acaso nos tenemos que replantear qué significa saber estadística hoy día con la intervención de la IA? Este es un tópico a abordar desde la investigación, pero de hecho, pues, en fin, ambos, todos abordaron este tema. ¿Alguna palabra adicional que quieran complementar al respecto? Yo creo que sí, que quizás hay un... Adelante, Cristina, sí. Gracias. Creo que tenemos que pensar o tenemos que promover en nuestros estudiantes o enseñarles, no sé cuál será la expresión mejor, que a diferencia de la educación estadística, nosotros partimos de un conjunto de datos y podemos llegar a sacar conclusiones a partir de ese conjunto de datos, ¿no? Y hacer distintas cosas, visualizar, sacar conclusiones, hacer inferencias, etcétera. Ahora, cuando manipulamos modelos de inteligencia artificial, no sabemos cuáles son los datos, no sabemos cuál es el modelo, esa caja negra, y nosotros les damos hacemos una instrucción, un prompt, como quieran llamarlo, y ocurre algo allí. Entonces, primero que aprendan o que sepan que hay un conjunto de datos y en esos datos generalmente son sesgados porque están desarrollados en general por empresas tecnológicas que generalmente son del norte global, podríamos decir, ¿no? Entonces ya los datos vienen sesgados y no sabemos cuáles son. Entonces ya las respuestas que nos brinden a partir de esos modelos opacos, como decía Felipe, van a estar sesgadas probablemente, pero no vamos a tener información de eso. Entonces creo que también es parte de de la formación que tenemos que darle a nuestros estudiantes, o de esta mirada de la educación estadística hoy en día.
para Sí, muy cierto. No Sí, Brasil, a gente adelante. usa uma. Perdão. Casio. Dale, go ahead. Aqui no Brasil, a gente usa uma expressão, não sei se é comum para vocês, educar o algoritmo. Então, não alimentar ideias que são fascistas, misóginas, homofóbicas e coisas tais, e ao mesmo tempo valorizar as informações que são importantes. Então, quando a gente está interagindo com a IA, a gente está alimentando a IA também. Isso é uma coisa importante. Eu li recentemente uma matéria muito interessante que os pesquisadores publicaram numa revista uma pesquisa inexistente. Eles colocaram no final. Essa pesquisa isso é um experimento. Essa investigação não foi. Era uma pesquisa médica, o que é pior. E jogaram isso em inteligência artificial. E jogaram várias vezes, vários comentários. E de repente, algumas pessoas foram pesquisar sobre aquela enfermidade e a própria devolveu, segundo tais e tais autores, e devolveu uma pesquisa que nunca foi feita. E no artigo, esses pesquisadores que fizeram esse experimento com a inteligência artificial, eles foram bem claros. Isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui foi criado por nós, é só para testar a inteligência artificial. E mesmo assim, essa pesquisa foi citada como uma fonte confiável. Então, se eu, por exemplo, posso alimentar a IA com pesquisas que não existem, movimentos religiosos, movimentos políticos extremistas também podem fazer isso. Então, eu penso que tem essa questão ética, a ética desde você chegar para o seu estudante, seu aluno, não perguntar se ele usou IA para fazer um trabalho escolar, mas como ele usou, se foi a melhor forma, se foi útil, se ajudou, se contribuiu para o aprendizado dele, né? Não ficar, se você usou a inteligência artificial, não vou aceitar seu trabalho, mas sim como ele fez isso. Até questões mais profundas, como essa questão de você propagar uma informação que não sabe a natureza e alimentar a IA com informações falsas. Acho que isso é uma questão ética relevante. Solo, Gracias. Gracias, Casio. Así, Fernando, a ver, Felipe. solo para complementar, sí, creo que el tema ético es sumamente relevante, porque es como decía Casio hace un instante, ¿cierto? Como está permeando todas las áreas. En investigación, los que hemos hecho este trabajo editorial, nos llegan cada vez más papers a revisar y uno se da cuenta cuando el paper no tiene ese fundamento o esa reflexión, sino como que tiene estas afirmaciones más genéricas o estas conclusiones que de repente se alejan un poco de lo que se está haciendo, ¿no? Y no todas las revistas han tomado posición al respecto, entonces muchas de ellas, claro, tendrán una que otra indicación, pero va más allá de detectar el uso de ella o no. Sí, sí, porque ponte, no sé, y muchas veces nos toca escribir en inglés, entonces para mí la inteligencia en la traducción es muy útil. Entonces, no me es un problema asumir que probablemente varios de mis papers en inglés tienen un repaso de ayúdame, qué está pasando, no sé qué, pero digamos, el cómo uno lo declara es fundamental y creo que eso trasciende a todo, también como a la docencia, ¿cierto? Como ser capaces de establecer nuestros contratos didácticos, nuestros acuerdos con el estudiantado, en donde se establezcan normas respecto a, vale, si se usa, se declara, cómo se declara, en qué está permitido ese uso. Entonces, creo que lo trataba de decir un poco antes, como tratar de quitarle el tabú a la herramienta, como transparentémoslo, está ahí. No, y como decía Liliana hace poco en el chat, practiquémoslo con el ejemplo. No solo establecer reglas para el estudiante, sino también para el profesorado. Cuando tenemos cursos masivos, ¿por qué no utilizar la herramienta en algunos casos? Por ejemplo, lo que hablaba antes, como para hacer un feedback un poco más efectivo, un poco más oportuno. Entonces, creo que ahí está el desafío, como en quitar miedo y el tabú a la herramienta y asumiendo las consecuencias. No siempre lo va a hacer bien, pero si establecemos bien las normas, también podemos permitirnos que tampoco lo haga bien siempre, porque es
Sí, muchas gracias, Felipe. Bueno, les comparto algunas opiniones de nuestros colegas que han hecho, participado en el mente. ¿Y crees que la IA va a cambiar lo que entendemos por aprender y enseñar estadística? Y bueno, quizás aquí está un poco la pregunta no muy clara en el sentido de que a lo mejor no es lo mismo la opinión desde el nivel básico que en la universidad, que en bachillerato, como que puede cambiar, ¿no? Sin duda. Pero bueno, es una primera aproximación. ¿Crees que la IA deba prohibirse en los primeros niveles educativos y ser abordada hasta los niveles superiores? ¿Qué opinas? Si gustan participar, está abierta la pregunta. Mientras tanto, vamos a iniciar con las preguntas de la asamblea, de la comunidad que nos acompaña, con la siguiente pregunta. Ahí va. A ver, de Liliana Tower. De Liliana Tower. No sé si lo que han vivido o lo han reflexionado, cómo afrontar las diferencias con aquellos estudiantes que no tienen el recurso del celular y mucho menos de la IA. ¿De qué manera los podemos integrar? Uf, hay mucho que decir al respecto. ¿Alguien de los panelistas quiere comentar algo? Até Yo, agora, eu trabalho em escola pública e até Ana agora Pulpo. não encontrei. Perdão. Eu Casio, trabalho em escola adelante. pública, até agora não encontrei nenhum caso que uma turma não tivesse celular. As escolas têm, as escolas do Brasil, as escolas públicas têm tablets, notebooks, Chromebooks, né? E os estudantes também geralmente têm, mas quando eu comecei a trabalhar com celulares, inclusive no Brasil até pouco, não muito tempo atrás era proibido, e agora se voltou a proibir o uso de celular em sala de aula no Brasil, por incrível que pareça, é um retrocesso, né? Mas enfim, quando nem todos os alunos tinham, eles trabalhavam em equipe, eles compartilhavam o- os dispositivos. Agora, se eu percebesse que numa turma não havia dispositivos para todos os grupos, eu modificava a atividade. Então, que não individualmente, mas coletivamente, que todos os grupos tivessem acesso ao mesmo recurso, à mesma ferramenta, isso era uma questão de oferecer oportunidades iguais. Ou vale para todos ou para ninguém. Muchas gracias, Casio. Cristina, ¿querías comentar algo? Sí, yo ahora actualmente trabajo en el nivel superior, nada más, pero desde antes de inteligencia artificial trabajamos con celular, con aplicaciones de celular, porque a veces no tenemos espacio en los laboratorios para todos, así que tratamos de trabajar en grupo. Primero hacemos un relevamiento para saber si tienen acceso a Internet, si no tienen acceso a Internet, y tratamos de trabajar en grupos para que aquellos que sí tienen y lo pueden hacer, trabajen con sus compañeros, pero además porque nos interesa que trabajen en grupo. Todas las actividades que hacemos con inteligencia artificial las hacemos así, generalmente, más allá de que si tengan o no tengan acceso, pero lo solucionamos de esa manera. Bueno, Bien, bárbaro. Hago algo parecido también en, en mis clases. Bueno, ahí si te parece, Armando, entonces voy con otra pregunta. adelante, Lorena. Gabriel, bien, Gabriel Araneda González pregunta, bueno, ¿cómo distinguir entre el aprendizaje genuino de nuestros estudiantes versus respuestas elaboradas por IA? Uy, no sé quién, quién te va a meter en esto. Te lo dejo. Adelante. Así como distinguir, no sé. Creo que es complejo, pero creo que tiene que ver mucho con cómo se va a evaluar. Es decir, de- dejemos de suponer que el estudiante no va a usar la IA. Probablemente va a acudir a esa herramienta porque está a la mano. En su momento también lo hizo Google. Nosotros, recordemos, vivimos esa transición, varios de nosotros, de estudiar sin internet o estudiar con internet después.
y también generaba dudas, no sé qué. Entonces, yo creo que lo importante no es, o sea, no es lo más relevante el que el estudiante la use o no, sino cuánto es capaz de hacerla propia, hacer de esas respuestas también el proceso de aprendizaje, aprender con la herramienta, utilizarla para el cuestionamiento, para preguntas que van y vienen, condicionarla y personalizarla al ritmo. Entonces, creo que tiene que ver con cómo lo vas a evaluar, cómo vas a evaluar esa respuesta. Porque si te quedas aún en un trabajo escrito o en un paso a paso, probablemente esas son de las respuestas que están de la evaluación. Es que la evaluación ahí está puesta en el resultado. Tal vez hay que salir del resultado y empezar a cuestionar o evaluar el proceso. Entonces, quizás para llegar a esa respuesta van a haber interrogantes intermedias que te van a dar luces de cuánto el estudiante genuinamente hizo propia esa respuesta y logró aprendizaje al respecto. Entonces, creo que por ahí puede ser una oportunidad para distinguir. Sí, Eh, también por ahí la pregunta lleva a pensar de cómo hago para, bueno, cómo me doy cuenta que usaron IA, ¿no? Y acá la clave es el proceso y no solo el producto, porque ahí sí, no pueden, con la IA se puede hacer todo, ¿no? Y por eso puso tan en jaque la educación en general y la evaluación en particular. Bueno, gracias, Felipe. Sí, de hecho, cómo distinguir una tarea hecha con IA o no, en algunos casos, como dijo hace un tiempo, hace unos minutos Felipe, hace rato ya, los guiones, los puntos y comas, esas cosas, pero las letras mayúsculas en los títulos, pero más allá de eso, cómo distinguir una tarea hecha por IA o no, ni siquiera los detectores de plagio las detectan, tienen grandes errores en la detección, así que nosotros podríamos pensar, depende de la relación que tengamos con nuestros estudiantes, si los cursos son masivos, si no son masivos, un montón de cosas, pero coincido en que hay que pensar en la evaluación de proceso. Es más difícil y pensar otras actividades donde el modelo que utilicemos, lo que utilicemos de IA, sea un medio, pero un medio de una mediación genuina, que sirva, que sea mediación para poder aprender. Y el aprendizaje, y voy a decir una frase del doctor Antelo, un pedagogo muy reconocido que ya no está entre nosotros, argentino, que decía que el aprendizaje en realidad nunca lo vamos a saber. Nosotros tenemos una profesión donde no somos fabricantes, por ejemplo, de tornillos que sabemos si el tornillo está hecho bien o mal. Nosotros lo que no, y no sabemos si nuestros estudiantes aprendieron en realidad. Lo que sabemos es si, no sé, si aprobaron la materia, si llegaron a entender algún contenido, pero el aprendizaje lo van a aplicar en su vida profesional, quizás. Así que me pareció una expresión muy interesante de Antelo. sí, muy, muy Eu cierto. vejo Muchas assim, gracias. Sí. nas respostas escritas, as, é claro que a inteligência artificial ela vai se aperfeiçoando e vai modificando essa realidade, mas nas primeiras versões a questão era muito assim. O problema é esse. Os argumentos favoráveis são esses, os argumentos contrários são esses, logo a conclusão é essa. Muito a estrutura das respostas geradas por IAGEN era muito artificiais mesmo, né? Obviamente, né? Mas é claro que quando a gente solicita para a EAGEM uma resposta, você pode falar, pedir para reescrever de uma maneira mais formal, reescrever de uma maneira mais acadêmica, isso também vai mudando, né? Então, eu acho que a melhor coisa é você pedir para os estudantes respostas de realidade, de questões muito atuais e muito locais, onde não é possível encontrar no volume de informações que a gente vai desfrutar, respostas para aquilo, porque é uma coisa muito pontual e muito recente. E pedir principalmente para o aluno, o estudante, argumentar em torno daquilo. Então, fica evidente quando o aluno não respondeu aquilo, quando foi a máquina, porque ele não sabe explicar a lógica daquela resposta. Muchas gracias, doctor Casio, Cristina.
también. Eh, Felipe, hay otra pregunta de nuestra comunidad que comparto ahora. A ver, chispas. Ahí voy, ahí voy. Sí. Mm, compartir. No sé, pero no se proyectó una pregunta. Bueno, ahí vamos. A ver. Bueno, dice la pregunta de Margot. ¿Cuáles son las condiciones éticas preliminares que presentamos a nuestros estudiantes a la hora de utilizar alguna IAG, las cuales debemos asumir como docentes? Esa es su pregunta. A ver si logro ahorita proyectarla. Que de pronto estoy ahí, su numerito. A ver. Ahí va. Creo que ahora sí se proyecta. ¿Cuáles son las condiciones éticas preliminares que presentamos a nuestros estudiantes a la hora de utilizar alguna IA, las cuales debemos asumir como docentes? No sé, empiezo yo. Quien guste. Yo Adelante. creo, voy a retomar lo que dijo Felipe del contrato didáctico, ¿no? Tenemos que hacer un contrato y transparentar el uso eh, de alguna manera con nuestros estudiantes al inicio de nuestros cursos, poner en claro qué es lo que se permite, qué es lo que no se permite, qué tipo de actividades, en qué tipo de actividades se promueve o se espera que utilicen inteligencia artificial generativa, en cuáles no. Explicar también por qué, argumentar el por qué, para que se comprenda. Creo que, no sé, a modo de ahora se usa mucho el semáforo, esa imagen de semáforo. Bueno, esto no, esto depende, esto sí, pero transparentar, hacer como una especie de decálogo de inteligencia artificial a modo de contrato. Después veremos si se cumple, pero transparentarlo desde el inicio. Sí, Y, muy bien. y pienso que Adelante. no solo dejar para después el ver cómo se implementa, sino que es como cuando uno tiene su normativa clara. Entonces, cuando ya una actitud se sale de la norma, te permite tomar también otro tipo de actitudes, ¿no? O sea, ese contrato también puede establecer qué consecuencias tuviese no cumplirlo. Porque, claro, ahora nosotros quisiéramos, si el estudiante nos hace un trabajo con IA y nos entrega un trabajo completamente hecho con IA, pero nuestra evaluación estuvo enfocada netamente en el proceso, que diga en el resultado, y el resultado de lo que entregó está bien, ¿cómo lo evalúo mal, no? Sin embargo, Eso. si en este contrato se establecen esas normas, también te da un resguardo como profesor para poder decir, ah, mira, llegaste al resultado, hiciste lo que entre comillas se estaba pidiendo, o sea, sí, claro, llegaste al resultado, pero te saliste de la norma, entonces no aprobaste. Así de simple, no sé. Mm. Concordo com o Felipe, com a Cristina, com relação a esse contrato, só acrescentaria a necessidade de definir os critérios a respeito da privacidade dos dados, principalmente quando o estudante vai fornecer para a IA informações que são de um grupo social, de pessoas que não estão concordando com o compartilhamento das informações. Então, acho que essa questão da privacidade também deve ser levada em conta, também deve fazer parte desse contrato. Muy bien, gracias, Casi. Bueno, aquí les muestro una pequeña estadística de las opiniones sobre ¿crees que la IA deba prohibirse en los primeros niveles y ser abordado hasta después? Y bueno, pues pareciera ser que se buscan puntos medios en su mayoría, ¿no? Bueno, en esta muestra. Em, Al final de cuentas, ¿crees que la IA será más benéfica o perjudicial para la educación estadística?
Armando, disculpa, creo que con la pregunta anterior yo me puse en un extremo y con eso me gustaría también ser un poco insidioso con, con el punto. Ah, Porque, sí, adelante, a ver. Sí, a ver, espera, ahí voy. Ahí voy de nuevo claro, con la insidia. Sí, es sí. que probablemente fui yo el que puso debería prohibirse. Y Ah, tiene, sí. y tiene que ver mucho con que hoy en día, o sea, pasa en Chile y con lo que he podido investigar un poco en los currículums latinoamericanos, iberoamericanos de España igual, es que el foco no está en desarrollar las competencias para que el estudiante tome una posición crítica frente a las respuestas de la IA. Entonces, creo que permitirlas es perjudicial. Entonces, de ahí que pienso que tal vez no cuando son menores de edad, pero tal vez para el ciclo básico, que el estudiante utilice la IA va a ser promover lo que comentábamos antes, esta pereza metacognitiva, ¿no? Porque, claro, hoy en día el foco de las evaluaciones sigue estando en el resultado y ya sabemos que la IA te ayuda muy fácil a llegar al resultado. Entonces, si no vamos a cambiar las formas, no permitamos la IA. Eso. Sí. Eh, gracias, Felipe, por el comentario. Y bueno, no sé si hay alguna. Sí, hay una más por si quieren participar. Y, y bueno, pues ya a modo de síntesis, si alguien quiere decidir comentar algo de cierre, no solo de los panelistas, sino de lo que nos acompañan, que sea muy breve, bienvenidos. Liliana está, levantó la mano, primero. Ah, sí, sí, está bien. Le daremos oportunidad. Gracias, gracias, Lori. No, bueno, el comentario lo puse en el chat, pero ya que estoy, lo digo oralmente, que esta cuestión que planteaba Felipe de hacer explícito, digamos, en la evaluación, si hacemos una evaluación en proceso, de que si realmente la pueden utilizar a la IA, que, que nos hagan conocedores de cuál ha sido el intercambio que ellos han hecho con la IA, de tal manera que nosotros también podamos valorar los criterios que ellos han tenido y también los fundamentos que ellos utilizan para valorar si la IA les entrega algo que es coherente o no, ¿no? Nos ha pasado justamente hace poco en las evaluaciones que hemos tomado que esto quedó explícito y algunos estudiantes de hecho respetaron esas normas y otros no compartieron nada, pero se notaba en las respuestas y en la producción que entregaban que habían trabajado con la IA y que no estaban entendiendo lo que estaban queriendo hacer, o por lo menos no se evidenciaba, ¿no? En sus argumentos. Y bueno, por supuesto, en la evaluación, en la devolución que hacemos, eh, se los hacemos notar, les hacemos notar por qué la importancia de que ellos argumenten, ¿no? Y también en la calificación, porque eso también es una cuestión que a ellos les interesa, ¿no es cierto? Pero bueno, esto yo creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Para nosotros, los profes, de a poco estamos también probando algunas cosas. Eh, y bueno, y solamente quería agradecerles por el panel porque realmente es muy interesante y la verdad que yo me voy con la cabeza que me explota de tanto pensar, pero fue muy bueno, muy positivo. Muchas gracias. Sí, gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere comentar para cerrar nuestro panel? Pues yo les quiero agradecer mucho Creo que su está Pedro ahí, perdón, Armando. participación. Sí, ¿quién? ¿Pedro? Está Pedro Pedro y y Blanca. Blanca. Digo una Perfecto. A ver, cosita, sí. perdón que hay varias respuestas, varias preguntas en el chat que, bueno, quedan y no podemos abordar todo por los tiempos, pero bueno, le podemos dar paso a, creo que Pedro, tú levantaste primero la mano, así que haciendo con la Muchas fila. gracias. Bueno, al igual que Liliana, me voy con muchas ideas. Es muy interesante todo lo que se planteó.
En mi caso, como profesor universitario, estoy usando la IA para poder precisar mejor esta retroalimentación efectiva, porque a veces pasa que en los trabajos escritos o en los documentos es difícil tener una mirada global respecto de los desempeños. Entonces, me ha sido muy útil para poder resumir los desempeños, de cierta manera mirar tendencias y desde ahí hacer una retroalimentación efectiva en el aula, de modo que a partir de la evidencia uno puede ir tomando el error como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, en ese sentido me ha sido muy útil la IA para formular ese tipo de clases. Respecto de lo ético, es valioso traer a colación el contrato didáctico, porque creo que a veces se puede permitir el uso de ella, pero a veces no. Y en las ocasiones en que no, habitualmente yo solicito, por ejemplo, trabajos escritos de puño y letra, de modo que si bien pueden utilizar IA, después la idea es poder comunicar esto de forma oral. Y creo que la oralidad también es una manera de pesquisar formativamente si acaso ese aprendizaje, producto de la interacción con IA o producto de la interacción con los distintos documentos que tiene un programa, fueron realmente efectivos. Entonces creo que volver a estos exámenes orales o volver a las presentaciones orales y también a las producciones por escrito de puño y letra puede ser un mecanismo para poder de cierta manera pesquisar ese aprendizaje que se está dando. Entonces, en ese sentido, creo que hay que tener un uso cuidadoso de la IA, no negarla, pero sí transparentarla, como decía Felipe, porque esa trazabilidad en términos del aprendizaje creo que ahora tiene otras dimensiones que anteriormente no estaban presentes. Y en ese sentido creo que todavía está en discusión los múltiples usos que la IA provee y de ahí que también tengamos que mirar permanentemente el currículum, porque sabemos que la trayectoria curricular de los países va atrasada. Entonces ahora más que nunca las enseñanzas se envejecen mucho más rápido y de ahí que nosotros como investigadores estemos también, ojalá a la vanguardia y estar eh, preparados para el mundo que viene. Así que bueno, agradezco la instancia, me dio mucho que reflexionar, así que un abrazo a todos y todas. Nos veremos mañana en el panel de educación estadística, pero en primaria. Gracias, Pedro. ¿Quién más? Blanca había alzado la mano. Ah, sí, Sí, a ver, yo. Lo sí, que pasa es adelante. que yo quiero retomar algo que dijo Felipe y que a mí me gustó mucho. Yo creo que sí, algo que nosotros podemos hacer, pues claro, es limitar el contrato didáctico y hablar sobre el contrato didáctico. Pero finalmente eso nada más nos da argumento para decir yo te dije y bajarte la calificación. Es punitivo. Y yo creo que no es como educativo. Y nosotros tenemos que preocuparnos por cómo hacer que el estudiante utilice a la IA para cuestionarla, para forzarla, para retarla a sí mismo, para resolver las propias dudas del estudiante. Que no se quede ahí. Eso que trabajaba sobre pues las preguntas que debemos tener, que ya en alfabetización estadística nos dieron algunos, que creo que también fue Felipe el que lo trabajó. Eso me parece muy buena idea, pero también es cierto que nosotros tenemos muchísimos estudiantes y que no podemos estar vigilando a cada uno en cómo ellos utilizan la IA. Para mí no se debe prohibir de ninguna manera, pero al mismo tiempo pues tengo que poder controlarla. Para mí la clave está en el diseño de las actividades que nosotros tenemos que hacer para que ellos puedan utilizar la IA cuestionando a la IA y cuestionándose a ellos mismos, porque pues yo que entiendo de lo que me dice la IA, luego no entienden nada y te ponen cada cosa que tú dices. Es evidente que ellos no lo dijeron. Pero bueno, ese tipo de cosas y por lo tanto para mí el gran desafío está en el diseño de las actividades. Si tuviéramos dos alumnos,
Eso no lo necesitaríamos, pero cómo diseñar actividades que realmente hagan que se cuestione el estudiante por lo que está dándole la IA. Eso es, y es algo pues que no tengo la solución y supongo que si los panelistas la tuvieran, no las hubieran dado, pero pero que bueno, que es algo que tenemos adelante, ¿no? Eso es lo que yo quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Cortito, gracias, Blanca. súper cortito, Armando, pero Blanca, Claro, Felipe, adelante. creo que ahí hay algo que tal vez mientras hablabas se me vino a la cabeza, y es que, claro, estamos pensando en cómo normar el uso de la IA desde el lado del estudiantado, cómo incluirla en nuestras normas y todo lo demás, pero creo que también ahí hay una oportunidad para que el profesor aproveche de la IA también. Cómo, cómo fortalecemos nuestras competencias para justo responder a cuestiones de ese estilo, como a estas clases masivas, como lo que comentaba Pedro recién, cómo hacer uso de la retroalimentación efectiva a través de inteligencia, por ejemplo, como un aliado para nuestra docencia o como para la labor del profe, cuando uno no es capaz, si en verdad uno es humano y tiene sus tiempos y sus condiciones, sus capacidades. Entonces, creo que ahí también hay un desafío para, no solo con el estudiante, sino que también como una oportunidad de capacitación y desarrollo docente hacia el profesorado. Ahí. Sí, Yo muchas también quiero agregar gracias. algo, si se puede. Adelante, Cristina. Sí, sí. Bueno, que respecto de la evaluación, es un tema álgido previo a la inteligencia artificial. La evaluación como acreditación, siempre hablamos, y la evaluación de proceso, pero es un tema que se repite y se repite y se repite y lo escuchamos no solo en estadística, en educación estadística, sino en otras áreas. Entonces, acá tenemos otra tecnología y creo que una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que apropiar de esas tecnologías para entender cómo funcionan bien, qué posibilidades tenemos y a partir de eso pensar otras actividades, porque no podemos pensar actividades, no podemos pensar tareas académicas y después meter la IA. Entonces, tenemos la IA, a ver, ¿nos sirve? O sea, no siempre sirve para todo. Podemos desarrollar tareas académicas que no se necesite o que no tengan que usar inteligencia artificial, no que no deban, sino que no tengan que usar inteligencia artificial, que necesiten otros recursos. Entonces, es tarea de nosotros como docentes desarrollar ese tipo de tareas. Y las respuestas creo que está en esto, porque yo escuché en el diseño, ¿qué tipo de diseño? Creo que una de las preguntas. Y los diseños los tenemos que pensar nosotros, es nuestra creatividad y también excede a la inteligencia artificial, pensarla como copiloto, pero la creatividad está en nosotros. Gracias, Cristina. No sé si hay otra sesión, Liliana, que ocupe el canal. No, no, esta es la última por hoy y ya que me das la palabra, Armando, quería recordarles que Adelante, Liliana. mañana Sí. a las 11 es el primer panel, que ya Pedro los estuvo invitando, el panel Ah, de sí. educación estadística en educación primaria. Así que a las 11 en esta misma sala de Zoom, a las 11 de la mañana de hora de Argentina, recuerden. Excelente. Con ese Gracias. anuncio cerramos nuestro panel. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias a todos. Sí, Que Muchas descansen. gracias. Buenas tardes, que tengan. gracias. Buenas Buenas tardes. tardes. Chao, chao, Buenas muchas tardes. gracias. Chao, Adiós, chao. adiós, Nos vemos mañana. gracias. Gracias. Chao. Nos vemos mañana. Gracias, Lorena.
Y bueno, seguimos en contacto, Lorena. Gracias, Armando, un placer, ¿eh? Muchas gracias y muchas gracias por Sí, la paciencia. de que, al contrario, un Gracias a Gracias, un los, abrazo. placer. gracias a los dos por el Adiós. trabajo que se tomaron. Ah, qué No, por linda. favor. Gracias. Hasta luego. Nos vemos Adiós. mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.